Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros, que su misericordia siempre se derrame. Vamos a continuar con nuestro estudio de Juan, lección 8, capítulos 13, 1 al 14, 24. Si sabéis estas cosas, bienaventurados si les hicieras. Juan 13, 17. ¿Cuál fue el lugar donde Cristo se reunió con sus seguidores para darles las últimas instrucciones? Es un aposento alto de una casa de la ciudad de Jerusalén. La ocasión, la fiesta de Pascua. El tiempo, escasas horas antes de su crucifixión. Presentes solamente sus discípulos. El Señor Jesucristo ya había dejado de enseñar a las masas. Ese auditorio voluble que había querido proclamar rey la semana anterior. Sin embargo, el entusiasmo que había mostrado no era manifestación genuina de lo que había en su corazón. A pesar de las enseñanzas y señales de Jesús, seguían a los líderes religiosos. La nación lo había rechazado definitivamente y ahora estaba por hacerlo ante las autoridades romanas. La hora para la cual Cristo había venido al mundo estaba por cumplirse. El Señor todavía tenía muchas cosas que comunicar a los suyos y lo hizo esa noche en el aposento alto. En este pasaje empieza la segunda división principal del bosquejo del Evangelio según San Juan. Acuérdate que el bosquejo de Juan es Juan 1, 1 al 12:50, Juan 13, 1 al 17:27, Juan 18, 1 al 19:42 y Juan 21 al 21:25. La razón de su enseñanza. Él quería preparar a los suyos para, primero, la cruz, segundo, la persecución que vendría. Quería explicarles el fruto, primero, acerca de la venida del Espíritu Santo, segundo, de su segunda venida y tercero, de los conflictos que vendrían. Quería pedir al Padre por, primero, la preservación de sus discípulos, segundo, su santificación y tercero, su unificación, cuarto, la gloria de sí mismo. Capítulo 13 del 1 al 35. El discurso del aposento alto es una mina de oro para los estudiantes bíblicos, porque cada capítulo está lleno de instrucciones importantes. El resumen del presente capítulo se hará teniendo en mente 4 puntos. Primero, el problema de Pedro 13, 1, 11. El autor, al igual que un artista, con pinceladas cortas y rápidas, aplica color y textura al lienzo para establecer el tiempo y las circunstancias inmediatas que rodearon a esta importante sesión. Uno de los colores es bastante sombrío. Gracias al control del Espíritu Santo y la ventaja que tenían de ver las cosas desde una perspectiva histórica, Juan comentó del traidor. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. ¿Qué hizo nuestro Señor en esa cena festiva preparada por los discípulos? No se había hecho ninguna provisión para atender una costumbre muy importante. En la aflicción siempre hacían los arreglos para que los invitados se lavaran los pies. En una tierra árida, caliente y polvorienta como aquella, donde se usaban sandalias, era una costumbre importante y refrescante. ¿Sería posible que faltara esa cortesía porque no había sirvientes? Tal vez, pero en el fondo, la razón es que los discípulos siempre habían estado infectados por el virus de quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Por lo tanto, Cristo asumió la posición y trabajo de un sirviente o esclavo y procedió a lavar los pies de sus discípulos. Juan describe esta acción con 7 frases lacónicas. Se levantó, se quitó su mano, tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies y los enjuagó. 13, 4, 5. ¿Qué hizo Pedro? Consciente de la incongruencia de lo que hacía el maestro, expresó sus dudas y luego rehusó aceptar el servicio. Pero el Señor sabía que entendía su iniciativa y se lo dijo. ¿Qué dijo entonces nuestro Señor Jesucristo? El Señor dijo que lo que hacía era necesario. Versículo 8. Después del baño, solamente tenía que lavarse los pies contaminados con el polvo de la calle. Su lección tenía que ver con el trato de la contaminación adquirida después del bañarse. Habiendo recibido el baño de la salvación, solo se debe eliminar la contaminación del pecado cotidiano
que encontramos. El Señor especificó que no había necesidad de volverse a bañar. La porción enseña varias lecciones, entre ellas que no existe la perfección en el creyente. Aún después del baño de la salvación, se contamina andando en este mundo. El remedio se tiene que someter al lavado de los pies. Éfesos 5, 26, 27. No necesita otro baño completo ni ir a un confesionario. El diablo no permite que ningún creyente llegue al cielo con los pies limpios. Martín Lutero. ¿Sabéis lo que os ha hecho? La verdad que no lo sabía y por eso les ofrecí una explicación. Capítulo 13 del 12 al 22. Aún los incrédulos usaban títulos como Rabí, Señor, para dirigirse a Cristo, pero por el respeto general, no porque tuvieran la fe verdadera. Los discípulos lo llamaban maestro, reconociendo que las suyas eran palabras divinas. También le decían Señor porque sabían que el poder que manifestaba era divino. Decían bien porque lo soy, dijo Cristo. El primer título se asocia con los principios que debían creer, el segundo con la obediencia. Los fariseos y demonios también mencionan el nombre de Jesús, pero los discípulos no, ellos lo llamaban Señor. Ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 15. ¿Qué quería Cristo que los discípulos hicieran? En primer lugar, le dio un ejemplo, no una ordenanza, liturgia o sacramento. No parece que se refiere a algo literal, sino a una actitud. Si el soberano tomó el lugar de un sirviente, sus súbditos deberían hacer lo mismo. En segundo lugar, quería que su ministerio futuro, ellos ministraran la palabra de Dios unos a otros. La aplicación es lo que vale. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieras. Versículo 17. Del versículo 13 al 21:30, el conocimiento sin la práctica no nos hace mejores que el diablo. Cristo no quería que Judas estuviera presente cuando dijera sus palabras finales y porque sabía que el reloj de Dios para los eventos de esa noche marchaba implacablemente. La ocasión y la magnitud del pecado que el traidor iba a cometer dejó al Señor conmovido en su espíritu, versículo 21, y a los discípulos perplejos. En verdad es sorprendente. ¿Cómo era posible que durante 3 años y medio no sospecharan nada de Judas? En parte porque el hipócrita es capaz de engañar aún a los discípulos más firmes. Por otra parte, durante ese tiempo, el Señor trató a Judas con el mismo amor con que trataba a los demás, aún sabiendo quién era y lo que iba a hacer. Jesucristo sabía las últimas palabras del plan, ya que estaba en marcha. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, versículo 27. Luego salió y era ya de noche, versículo 30. Habiendo rechazado la luz, Judas no podía andar más que en oscuridad. Como Caín, salió de la presencia de Dios, Génesis 4:16. Como Balaam, amó el premio de la maldad, segunda de Pedro 2:15. Como Aitofel, traicionó a sus amigos fieles, segunda de Samuel 15:31. Aún en aquella primera cena, Satanás estuvo presente haciendo su trabajo nefasto en el corazón de uno de los discípulos. 13, 31, 35. Estos versículos forman a la vez un epílogo y un prólogo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 31. En la salida de Judas, la cruz del Calvario ya se perfilaba como un hecho. La vida y ministerio de Cristo lleva la estampa de una total conformidad con el plan de Dios. La muerte en la cruz es el clima de ellos. Así fue glorificado Dios. La frase hijitos no incluye a Judas, además sugiere que aunque aún los presentes no habían alcanzado la madurez que lograrían después, les dio un nuevo mandamiento diferente al de la ley, diciendo que el amor debía ser como de la familia, sin medida, como yo os he amado. Finalmente les dijo que sería la insignia que lo identificara como sus discípulos. El amor del cual Cristo habló era perfecto, solo para los creyentes. Hubiera sido inútil ofrecérselo al mundo. Capítulo 13, 36 al 14, 31. Las gloriosas verdades con las que
principio el capítulo 14 tiene su trasfondo en el capítulo 13:33. Cristo dijo que su presencia física con ellos terminaría pronto y que a donde Él iba, ellos no podían ir. Enseguida, el autor expone la primera de las 4 preguntas que compone el bosquejo del capítulo. La explicación de la idea principal se encuentra en la respuesta de Cristo. Señor, ¿a dónde vas? Parece que el discípulo que más información en cuanto al destino del maestro para entender mejor la separación. Él no deseaba que hubiera separación a pesar de lo que decía Cristo. Tampoco quedó satisfecho con él después que le dijo. Luego de hacer la pregunta ¿por qué no?, Pedro dice la famosa frase mi vida daré por ti. Versículo 37. Impetuoso y arrebatado, Pedro no conocía su propia debilidad. Peor todavía, no estaba escuchando a Cristo. Sin embargo, su corazón ardía con amor y devoción. En ese momento el Señor se vio obligado a descubrirle a Pedro su debilidad latente. La verdad abrumadora de no cantar al gallo sin que me hayas negado 3 veces. Versículo 38. Cayó sobre ellos como una nube densa y tenebrosa, sin duda. Los demás pensaban que si su líder aparente, el pescador fuerte, iba a reaccionar así, ¿qué sería de ellos? Si en verdad Cristo iba a ser abandonado, se quedaría sin amigos, desvalido. El terror que sentían ha de haberse notado en sus caras. Con ese trasfondo que Cristo pronuncia la palabra consoladora. No turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Capítulo 14:1. El Señor les pide una fe personal a Él. Eso les dijo a pesar de que estaban condenados a muerte. Luego les especifica lo que habían de creer. Las moradas ya existen. Dios le había previsto. El Señor prometió regresar para llevarlos a ella. Pero lo que es más importante, ¿a dónde Él estaría? Los discípulos todavía no conocían todos los detalles acerca de la cruz ni el camino de Cristo tenía que recorrer en cada hora, pero sí sabían que era el camino que tenían que tomar para alcanzar vida eterna. Ahora pensemos un poco. Vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 14:3. La partida eminente de Cristo era motivo de tristeza para los suyos, pero Él les hizo ver que debería ser exactamente lo opuesto. Aún para el creyente actual, la verdad es que en medio de cualquier dolor o tristeza que padezca, la promesa de Cristo permanecía vigente. Vendré, os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué consuelo! Hay consolación porque hay esperanza firme y sólida porque Cristo lo dijo. 14:5-7. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Esto pregunta Tomás. No hay manera de determinar su tono de voz. Parece que son las palabras de alguien que está desanimado, de un pesimista. Alguien describió a Tomás como el hombre que levanta polvo y luego se queja porque no puede ver. Pues en verdad no estaba confundido en cuanto a la muerte, sino que la misión que esperaba a Cristo más allá de la muerte. Los discípulos sabían más de lo que pensaba, pero la tristeza le había sobrevenido a tal grado que sus ojos espirituales habían sido oscurecidos. El sexto, yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. 14:6. Cristo no censuró a Tomás por sus palabras. Más bien, con ternura expuso de nuevo lo que los discípulos ya sabían, tratando de concentrar sus mentes perturbadas en la verdad profunda y básica. No les dijo que conocía o que le iban a mostrar un camino como lo hizo Moisés. Tampoco que iba a predecir un camino por el cual ir al Padre como hicieron los profetas. Ni dijo que ese camino podía guiarlos por la vida como lo hace un gurú. Lo que dijo es que Él mismo es el camino, el puente entre el fracaso del hombre y lo que Dios siempre quiso que el hombre fuera. Asimismo dijo que Él es la verdad, la que define las normas de justicia, que es la vida, la dinámica que hace posible lo que Dios ofrece. Con palabras parecidas a lo que dijo Nicodemo,
Anunciaba el carácter exclusivo de sus mensajes. Algunos dirán su exclusivismo. Dijo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. Los demás caminos no conducen a ella. Muéstrame al Padre. 14:8-21. Las enseñanzas del Señor es cuando el Padre era demasiado alta para Felipe. Él quería verlo de la misma manera que había visto al Hijo. Estaba perplejo, pero no indiferente en su respuesta. Cristo le indicó que tenía algo mucho mejor, la vista espiritual. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 10. El Señor esperaba una respuesta afirmativa. Sus enseñanzas y obras comprobaron esa verdad, y mayores obras vendrían. El Cristo exaltado sería mayor obra que cuando estuvo en la carne. Lo bello es que ha escogido a sus seguidores como instrumento. Todo lo que me pediráis en el nombre de mí al Padre, en mi nombre lo haré. Versículo 13. Esta lección sobre la oración está en un contexto que enfatiza la relación del Hijo con el Padre. Muchos solo se fijan en la frase todo lo que pediráis y en ella basan su doctrina acerca de la oración, pero debieran prestar más atención a la frase en mi nombre. Esta no quiere decir que la autoridad de Cristo ni por sus méritos ni por aún a causa de Cristo. Quiere decir que éramos estado de acuerdo a todo lo que Él es y más que todo sabiendo que Él está sujeto a la voluntad de Dios. Lo que dice ama a Cristo debe cumplir sus mandamientos. No toca a ellos intentar nuevas maneras de complacer a Dios, porque Él está muy satisfecho con que el creyente obedezca lo que ha dicho. Y por cierto, no debes cambiar el propósito de la oración, sino hacerla como Cristo dijo. El propósito de la oración no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo, sino la voluntad de Dios en la tierra. Yo rogaré al Padre. La petición del Señor por el Consolador está en el mismo contexto, pero pospondremos el estudio del Espíritu Santo en la siguiente lección. La pregunta de Judas, no el Iscariote, y la respuesta del Señor, 14:22-24. No es como te manifiestas a nosotros, sino al mundo. Este Judas es probablemente el Tadeo que menciona Marcos 3:18. No se sabe mucho de él y no ocupa un lugar prominente. El problema que tenía era de revelación. Si el Señor iba a aparecer a sus discípulos, ¿cómo evitaría que el mundo le viera? El Señor indica que la condición necesaria para verlo es el amor, un amor que produce obediencia. El mundo no lo ama ni obedece. ¿Cómo puedes haber una manifestación al mundo? Ahora razonemos un poco. Todos tenemos preguntas y se ha dicho que preguntando es la única manera de aprender. El problema no está en preguntar, sino en la actitud. Si con la pregunta estamos retando a Dios, andamos mal. Si es para averiguar y entender mejor, estamos bien. Pedro era a la vez curioso, leal y algo arrebatado, y Cristo le contestó, regañándolo y animándolo. Tomás manifiesta pesimismo. El Señor le habló de revelación y reto. Felipe expresa un anhelo muy profundo y Cristo citó la evidencia, su palabra y obra. Judas estaba confundido y el Señor le habló del amor. Al fin, Jesús trató a cada individuo y sus preguntas con ternura y sabiduría. Lo mismo hace con nosotros, pero espera, que nos concentremos más en las respuestas que en las preguntas. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, por cada hermano que oiga este video, para que seas tú dándole cada día más amor, más sabiduría, más comprensión. Que tu presencia se manifieste delante de ellos, que tu amor se revele siempre. Te lo pido, oh Dios eterno, Señor, que tú seas nuestra luz, nuestro consuelo y nuestro pronto auxilio. Te lo pido, Padre Celestial. Te doy gracias por cada persona que escucha este video, que tu amor y tu presencia siempre lo acompañe. Amén y amén. Dios te bendiga.